Saludándola, Evelyn, ¿cómo está? Bienvenida, candidata. Hola, Piedad. Hola, Aldo. Un gusto saludarlo, un gusto estar acá. ¿Te ofrecieron algo? ¿Café? ¿Té? Me dieron agüita. Muchas gracias. ¿Y con eso estamos bien? Estamos regios, sí. Muy bien. Ha sido una jornada intensa, Evelyn, me imagino, desde temprano, ¿no? La verdad es que ha sido todo como bien trabajado, digamos. Ayer, por ejemplo, nos levantamos a las 4 de la mañana para tomar un avión un poco antes de las 6 para ir a Concepción a debatir sobre el tema de regionalización, después de vuelta, ¿no? Sí, es fuerte. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo toda mi vida he trabajado fuerte, así que tampoco nada tan distinto. Hay costumbre. Hay costumbre. ¿Pero han cambiado los hábitos? También, pues ustedes todos los días también deben Nosotros no tanto. Hay gente que se levanta más temprano que otra en este programa, Evelyn, pero Pero las mujeres que viven lejos de su trabajo tienen que levantarse muy temprano, dejar a los hijos listos, mandarlos al colegio. Los almuerzos. Te iba a preguntar, ¿eso cambió mucho la rutina de familia, no? No, porque toda mi vida he trabajado harto, así que cuando más cambió fue cuando dejé de ser senadora. Ahí sí que era muy difícil porque yo era senadora por la Cuarta Región y mi familia vivía acá. Y yo pasaba gran parte o en Valparaíso o en Coquimbo, La Serena, Ovalle, claro, Illapel, etcétera. Entonces, eso fue para mí, yo creo, lo más duro. Siempre. Se lo pregunto con mucha injusticia a las mujeres que son candidatas o que de repente tienen un cargo importante, porque habría que preguntárselo a todos. Pero tu hijo en algún momento te han reprochado el tiempo, ¿no? Más bien, sí, me lo han reprochado ellos y me lo he reprochado yo también, ¿no? Ahora, me pasa que yo soy súper intensa, Aldo, y probablemente si yo hubiera sido, no sé, diseñadora de jardines o pianista o quién sabe qué otra cosa, yo había... sí, hubiera sido igual de intensa en mi forma de ser. Es parte de las características que uno podría decir tiene Evelyn Matei, porque además es una carrera política muy larga. Conocemos a Evelyn Matei hace mucho tiempo, ha pasado por hartas etapas candidata, pero también me imagino está siendo un desafío mayor porque no está siendo una candidatura fácil en estos momentos. No, ninguna candidatura es fácil. Una candidatura, te digo, alcalde, alcaldesa, una candidatura a senador, es como todo lo mismo. Lo único que yo diría que el uso de las redes sociales se va haciendo cada vez más intensa, lo cual por un lado reemplaza un poco el casa a casa, físicamente menos demandante, pero también las redes sociales son complejas porque muchas veces, ¿no es cierto?, se señalan cosas que no son, se hacen pasar mensajes que tampoco son, y para la gente muchas veces no es fácil saber si son noticias falsas o si lo que están mostrando las redes sociales es verdadero, ¿no? Claro, y eso es lo que pasó de hecho hace poco. Eso es lo que pasó hace poco, sí. ¿Por qué la decisión de no judicializar el tema? Mira, porque yo creo que al final el tema ya estaba hecho. ¿Con la denuncia o con hacer el punto? Claro, la verdad es que yo decidí ir a la opinión pública y decir, miren, esto es falso. Esto de alterar los videos, de mostrarme como que yo estaba vacilante, de demostrarme como que yo estaba perdida, de tratar de demostrarme como que yo estaba enferma, incluso se habló de Alzheimer. Eso es algo que decidí enfrentarlo directamente. Todo el mundo me dijo que no lo hiciera, pero ustedes saben que yo tengo una forma de hacer las cosas que es decir las cosas en forma directa, yo misma, no mandar a nadie, y creo que el punto estaba hecho y para qué seguir más, ¿no? Pero obviamente que yo espero que no se vuelvan a usar ese tipo de herramientas en contra de los candidatos a diputados, en contra de los candidatos y candidatas a senadores de Chile Vamos y de nuestra lista, digamos, y obviamente que no en contra mía, porque los argumentos ya están, ¿no es cierto? Así que vamos a estar obviamente que muy vigilantes, porque lo que me hicieron a mí se había hecho antes en contra de Sichel, se había hecho antes en contra de Felipe Alessandri cuando fue candidato a alcalde por... Fíjate que lo que decían es que él traía aviones llenos de migrantes cuando había sido alcalde de Santiago y los instalaba todos en Santiago, y que iba a hacer lo mismo con la gente de la dehesa. Entonces ya es como mucho. Ya el grado de mentira es como feroz. Evelyn, ¿cambió la percepción de José Antonio Caz al respecto después de este incidente, no?
uno empieza a mirar formas de hacer política que a mí por lo menos no me agradan. Pero me pasa que yo realmente lo que quiero es cómo sacamos a Chile adelante. Yo no estoy acá para pelear con una persona, con otra persona, ni enemistarme con otros candidatos. A mí realmente, Aldo, Chile me importa muchísimo. Estamos con un problema grave de lucha contra el narcotráfico, porque el narcotráfico, el crimen organizado, lo que hace es tratar de meterse en la toma de decisiones de las municipalidades, de la fiscalía, de las Fuerzas Armadas, en general del gobierno. Empieza, ¿no es cierto?, a penetrar esas instituciones. Y lo que yo vengo señalando hace mucho tiempo es que nosotros necesitamos estar unidos todos en contra de esa lucha mayor que es el narcotráfico, en contra del Estado de Chile, ¿no? Entonces, yo tengo la opción de seguir peleando contra otros candidatos, o tengo la opción de tratar de elevar un poco la discusión y preocuparnos de los problemas que están afectando a los chilenos. Y yo he optado por lo segundo. Porque realmente cuando uno ve a las mujeres, las mujeres en Chile están todo el día asustadas. Están asustadas por ellas, están asustadas por sus hijos o por sus nietos, están asustados por su pareja, están asustados por su casa. O sea, entonces uno dice, ya, voy a seguir haciendo hincapié en mis diferencias con otros candidatos, o vamos a enfrentar los problemas que realmente preocupan a los chilenos, dentro de los cuales obviamente la seguridad es una de las más grandes, pero también está la corrupción, también está en la lista de espera en salud, también está la falta de empleo, también está el que mucha gente de verdad no alcanza a llegar a fin de mes. Entonces, a veces en la vida uno como que está entre un tema que te afecta a ti como persona y que obviamente que emocionalmente es duro, pero también tú tienes que entender que tienes una responsabilidad, si que estás optando a un cargo como este, una responsabilidad hacia el país, y yo encontré que era más importante la del país. Evelyn, no me gustó la entrevista, lo digo muy honestamente, a Nicolás Ibáñez este fin de semana en La Tercera, donde de alguna manera exigía la unidad del sector, o si no, no iba a haber dinero del empresariado para financiar las campañas. Donde dice que no, de repente no importa la calidad del candidato, sino que sencillamente se logra una lista de unidad. Y como esto se liga además a una carta que hubo anteriormente donde les demandan una unidad a cualquier costo, da la sensación que hay mucha presión de parte del empresariado para eso. Mire, una carta que hubo anteriormente donde les demandan una unidad a cualquier costo, da la sensación que hay mucha presión de parte del empresario para eso. Mire, nosotros estamos un poco acostumbrados a ese tipo de cosas, pero al final las decisiones se toman de acuerdo a lo que es posible, de acuerdo a lo que es necesario, y si alguien se resta de eso, bueno, tiene derecho a restarse, ¿no? Pero además ese tipo de recados por los diarios no vamos a decir que es muy feliz, ¿no? A mí tampoco me parece esa forma, pero bueno, aquí hay libertad, cada uno sabe qué es lo que hace, si te gusta o no te gusta, es un problema tuyo, tiene derecho a hacerlo, yo no lo comparto, pero en fin, la libertad es libre, como dicen. Usted lo siente como una coerción, una amenaza, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo está en eso y así es la vida, y uno tiene que entender que cada uno tiene derecho a expresar lo que quiere, y tú ves qué es lo que hace. En todo caso, yo no tengo la impresión que vaya a significar una diferencia de cómo andan las cosas. Pero un poco la llegada de Juan Sutil al comando tiene que ver con eso, pensando en el mundo del empresariado. No. Con Juan nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Es un hombre que tiene una tremenda experiencia, pero que además yo te diría que muchas veces no se ha conocido su rol en articular. Él es una persona que es capaz de hablar con comunistas, con Frente Amplio, con Amarillo, con Chile Vamos, y que siempre está como pensando en cuál es la mejor forma de sacar Chile adelante. Tiene que ver con eso, Piedad. Sí, Piedad. Evelyn, ¿qué pasó con la encuesta? ¿Hay algún fenómeno que usted haya analizado o no? Mira, hay 3 encuestas este fin de semana salieron 4 encuestas. 3 buenas. Y una que no sé, pues yo encuentro que está un poco perdida, pero en fin. Yo me quedo con las 3 buenas.
Pero igual las buenas son donde está tercera. Sí, está bien. Y usted tiene que ir al menos por el segundo. Pero queda mucho tiempo. En esta época de hace 4 años atrás tampoco estaban primero los que finalmente ganaron, así que no te preocupes. Yo estoy súper tranquila. Nosotros estamos dando a conocer cuál va a ser nuestro equipo, pero sobre todo a qué le vamos a dar mayor importancia. Yo soy economista, me doy cuenta lo mal que lo están pasando los chilenos y las chilenas que no llegan a fin de mes. Imagínate que en un año se crearon 141 empleos. 141, no son 141.000, no, es 141. O sea, es una vergüenza, de verdad es una vergüenza. Y eso tiene a los chilenos con un nivel de estrés, con un nivel de preocupación, obviamente sumado a la inseguridad con la que se vive el día a día, la cantidad de homicidios, la cantidad de personas desmembradas que uno encuentra, las balaceras con 40 tiros percutidos. O sea, realmente estamos viviendo una emergencia grave y yo creo que tanto en materia de economía, en que sacamos la municipalidad adelante, a pesar de que cuando la recibí estaba en DICOM, 7.000 millones de pesos de deuda, etcétera. O sea, yo sé hacer eso, sacar adelante algo en materia económica, pero también en materia de seguridad. Nosotros armamos el mejor sistema municipal de seguridad del país. Así que son temas en los que yo tengo ventaja y voy a empezar ahora que ya la gente se dio cuenta que no tengo Alzheimer, yo creo que voy a poder llegar con el mensaje de fondo a la gente. Estamos conversando con Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos y de Amarillos por Chile. Sí. Qué bueno que mencionaste, Piedad, Amarillos por Chile. Se suman hace poquito. Sí, se han sumado, pero además se han sumado con todo. Tienen equipos que son espectacularmente buenos. Gente que fue ministro, gente que fue, por ejemplo, trabajó con el presidente Frey, con el presidente Lagos, con el presidente Elwin. Y realmente son personas a las que yo admiro mucho, tanto en lo humano como en lo técnico. René Cortázar fue mi profesor en la universidad y un hombre de una inteligencia impresionante. Sergio Solí, hay mucha gente muy buena ahí, Ricardo Escobar. Entonces realmente ellos han sido una adición, digamos, a la campaña que yo valoro muchísimo. Y en ese sentido, uno piensa, claro, lo que estábamos hablando recién, el tema de las encuestas, ¿cómo se explica, por ejemplo, que una candidatura como la de José Antonio Kast esté liderando o esté tan arriba? Yo creo que él le ha hablado mucho al principal temor de la gente, que es la seguridad ciudadana, pero no es el único que puede hablar de ese tema y yo creo que nosotros tenemos que ordenar nuestra campaña y tenemos todavía mucho tiempo. Y yo realmente creo que lo voy a revertir y yo creo que voy a pasar a la segunda vuelta y creo que voy a ganar. O sea, efectivamente la campaña está desordenada ahora. Ha estado, lo que pasa es que esta no es época todavía de campaña. Nosotros tuvimos que inscribir una pre-campaña. Quedan 2 semanas, claro. Quedan 2 semanas todavía de plazo para inscripciones y de las listas también. No, pero además el tema del gasto. Sí, estas son épocas que son difíciles, ¿no? Así que sí, nosotros estamos súper tranquilos. Yo estoy muy tranquila, confiada, entretenida, contenta. Estoy segura que voy a salir adelante y lo que sí es que es súper importante cuidar el tono. Porque fíjate que ayer yo, por ejemplo, decía que Mario Desbordes, que es un alcalde al que yo quiero mucho y valoro mucho, él, por ejemplo, hizo toda una intervención en Meix. Fui a Meix. La diferencia entre las calles que ya están limpias, ¿no es cierto?, del comercio ilegal y las otras calles hay que ir a verlo. Es impresionante. Pero él no lo podría haber hecho solo. Él tenía que trabajar con el delegado presidencial, que es del Frente Amplio. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir, Aldo y Piedad, es que si nosotros no nos unimos, los chilenos, para luchar contra el crimen organizado, lo de Meix es crimen organizado. Imagínate que este señor al que mataron, al que le decían el rey del Meix, le había prestado 1.000 millones de pesos a una sola persona. 1.000 millones de pesos. Pero tenía varios otros clientes. Entonces uno dice, ¿y de dónde sacó tanta plata? Eso es crimen organizado.
Y por eso es que es importante enfrentarlo juntos. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es sí, es súper entretenido ser como bien extremo y ya nos va a sacar, qué sé yo, cuidado. Chile no va a salir adelante si sale un extremo y a lo único que hace es dedicarse a pelear con el otro extremo. Chile no va a salir hacia adelante. Nosotros tenemos que conversar y yo sé que esto es más impopular, es mucho más entretenido en las redes sociales, ¿no es cierto?, ser extremo, pero les quiero decir una mala noticia, que así Chile no va a salir adelante. Cuando España decidió enfrentar a la ETA, eso fue unánime. Todos se pusieron detrás de eso. Y por lo tanto, cuidado, estar enfrentándose así puede ser, claro, estimulante, uno se mete en las redes sociales y se pone extremo y qué sé yo, pero así no salen los países adelante. Evelyn, los que hemos vivido más tiempo valoramos cuando los políticos piden disculpas. La carta asumiendo el error sobre sus dichos sobre el 11 de septiembre y el golpe de Estado ha generado polvareda, sin embargo, que fue muy tarde, que no debería ir dirigida solo a una persona. No le voy a preguntar si son disculpas verdaderas, porque entiendo que así son. Pero también le acerca a un electorado más de centro, ¿no? No es eso. No es un problema de electorado de centro o no de centro. Yo toda mi vida, y ustedes podrán mirar todas las veces que yo he hablado, siempre he condenado fuertemente cualquier violación a los derechos humanos. Ha sido de siempre. Incluso antes de que yo estuviera metida en la política, incluso en la época en que nadie sabía que yo existía, que yo era nomás hija de mi padre estaba en la Junta de Gobierno, toda mi vida he dicho lo mismo. Por lo tanto, cuando yo dije lo que dije en la radio, a lo que yo estaba apuntando es que cuando hay una pelea ideológica tan enorme como lo había a fines de los 60 y principios de los 70, y se rompe la democracia, y eso es lo que pasó en Chile, generalmente, te guste o no te guste, hay violencia. Porque los ánimos están caldeados, porque hay venganza, porque hay rabia, porque hay miedo, porque, en fin, las pasiones, las peores pasiones se desatan. Eso fue lo que yo dije en la radio. Y se interpretó como que yo estaba justificando. Yo nunca, jamás he justificado. Entonces, yo ahí no digo que yo haya justificado, porque nunca los he justificado los problemas de derechos humanos. Lo que yo dije sí es que si mi forma de decirlo causó dolor, yo eso de verdad me da mucha pena, porque no estaba nunca en mi ánimo causar dolor. Yo lo que estaba diciendo es cuidado, la democracia hay que cuidarla, porque si se rompe la democracia puede pasar cualquier cosa. Evelyn, pero en ese sentido hay quienes después de esos dichos manifestaron que, claro, es difícil, o muchas personas lo vimos en redes sociales, que hemos hablado harto de las redes sociales en estos momentos, manifestaron que era, claro, difícil o poco creíble defender los derechos humanos habiendo sido tan cercana al general Pinochet. En ese sentido, ¿cómo se ve también esa parte? Porque las generaciones más jóvenes también lo ven, digamos. Eso es bien. Yo soy hija de mi padre. Mi padre no tiene una sola querella ni nada por problema de derechos humanos con nadie de la Fuerza Aérea mientras él estuvo. Esa es la forma en que mi familia siempre ha pensado. Evelyn, llevas muchos años en política y muchos años en la derecha. Y hay una pugna hoy entre una derecha tradicional y una nueva derecha. La derecha de Trump, la derecha de Milei, la derecha de Bukele. ¿Qué tan cerca se siente de esa derecha? Lo que pasa es que para mí la democracia realmente es demasiado importante. Y por eso que nosotros estamos tratando de hacer una diferencia entre las derechas. Y yo creo que, por ejemplo, la concertación o la exconcertación se equivocó al no haber defendido su proyecto. Mira, por no haber defendido su proyecto, cómo los han pasado a llevar. Agachar el moño, dijo usted. Agacharon el moño, exactamente. Y yo no voy a agachar el moño nunca. Yo creo en una derecha muy democrática, en una derecha que es capaz de conversar y de llegar a acuerdos con la centroizquierda, como lo hicimos durante los 30 mejores años de Chile,
porque la mejor época de Chile, cuando más hemos progresado, fue justamente cuando hubo la capacidad de conversar, la capacidad de ponerse de acuerdo, la capacidad de darle a Chile un impulso para que saliera adelante. Logramos bajar fuertemente la pobreza, logramos subir enormemente la equidad, mejoramos las instituciones, mejoramos la salud, mejoramos la infraestructura, puertos, todo. Pero también mejoramos la forma en que nos entendíamos. Y esa es en lo que yo creo, y eso lo voy a defender muy fuertemente. No le quepa a nadie ninguna duda. Lo voy a defender con todo. Y ojalá lo que queda de la concertación en algún momento también reaccione y entienda que esa centroizquierda democrática era súper valiosa para Chile. Yo creo que ellos agacharon el moño, se dejaron pasar a llevar, abrazaron una causa, o sea, yo no podía creer cuando gente relativamente sensata, pero que apoyó, por ejemplo, la convención constituyente, y hoy dije, esta cuestión se vino abajo. Por suerte, ahí salieron los amarillos, salió Christian Banken y después muchos se fueron sumando, y yo creo que eso es la centroizquierda de hoy día, y por eso que a mí me parece bien que Amarillo me esté apoyando a mí, pero lleve una lista parlamentaria propia. Porque marca una diferencia. Porque ellos están tratando de marcar una diferencia de esa centroizquierda democrática que desgraciadamente ha sido arrasada. Pero lo interpreto bien cuando creo que me está diciendo que hay un sector de la derecha que eventualmente podría ser un riesgo para la democracia, ¿no? Mira, el tono beligerante, el tono de no reconocer nada al frente, el tono de echarle la culpa de todo al actual gobierno, obviamente que no lleva a un cuidado de la democracia, como tampoco lo lleva, ¿no es cierto?, el tono que usó en su minuto el Frente Amplio. El Frente Amplio claramente se plegaron a la violencia en el año 2019, le pedían la renuncia al presidente Piñera. Acuérdate cómo lo atacaron durante la pandemia. Todo ese tipo de expresiones en que de medias verdades instalan verdades absolutas que son totalmente falsas, todo eso obviamente que le hace daño a la democracia. Y no lo podemos aceptar ni de un lado ni del otro. Porque nosotros lo que tenemos que defender es a Chile, el futuro de Chile, el futuro de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestros hijos. Y ¿sabes lo que pasa? Esa polarización brutal en que tú maltratas al que piensa distinto como que si fuera un enemigo, yo a eso le tengo mucho temor. No me gusta ni de un lado ni del otro. Además, generalmente son puras mentiras. Evelyn, en ese sentido también esta campaña se ha marcado o se ha visto fuertemente marcada, claro, como por los ataques personales, digamos, sí. lo que hablábamos recién. El barro. Claro, y en ese sentido, desde la experiencia, desde su experiencia como política, hablando recién del gobierno, ¿ha visto cambios, madurez en quienes están hoy en día en el gobierno o siguen siendo los mismos que llegaron? Yo creo que muchos de ellos han ido cambiando. Que se les critican esos cambios también, desde su sector. No, sí, lo que pasa es que yo prefiero que haya un cambio para bien a que no lo haya, ¿no? Porque estamos hablando del país. Y yo soy muy crítica. Yo creo que este gobierno lo ha hecho mal. Lo ha hecho muy mal en materia de crecimiento del empleo. Lo ha hecho bastante mal en materia de seguridad ciudadana. Pero yo valoro que haya un cambio de tono. Si al final, claro, yo me podría decir, que decían esto y ahora dicen lo otro. Miren, gracias a Dios están diciendo algo distinto. Si uno tiene que mirar hacia el futuro, o sea, nosotros nunca tenemos que olvidar que cuando estamos optando a un cargo importante, que puede ser alcalde, que puede ser diputado, que puede ser senador, que puede ser la presidencia, nuestra mayor pasión tiene que ser sacar Chile adelante. Y Chile no lo sacamos adelante con golpes de payaso. Eso no funciona nunca. Yo creo realmente en el diálogo. Obviamente que creo que uno puede y debe tener diferencias de opinión,
pero me pasa que muchas veces cuando yo veo que alguien piensa distinto que yo, trato de conversar con esa persona, a ver, ¿pero qué estás viendo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué vas para allá? Entonces, finalmente uno entiende que tienen una visión distinta, en que además pueden haber algunos aportes. Fíjate, yo siempre digo, cuando nosotros llevábamos, por ejemplo, un proyecto al Consejo Municipal de Providencia, nosotros lo habíamos estudiado harto, y yo creía que estaba perfecto el plan. Y me lo empezaban a criticar, y fíjate que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, el proyecto salía mejorado. Y salía mejorado tanto por el concejal comunista como por el concejal Jaime Parada o como por el concejal Pablo Jäger o por una de las concejalas nuestras, Juan Carlos Lavé, etc. Habían el doctor Monkeberg. Entonces, las cosas se mejoran cuando uno conversa. Y fíjate que esos proyectos la mayoría de las veces salían por la unanimidad. ¿Pero por qué? Porque nos tomábamos el tiempo de escuchar a cada uno cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus sugerencias, y en la medida que tú lo vas tomando en cuenta, el proyecto mejora y Chile mejora también. Y yo creo, pero con pasión en el tema de la conversación y de que cada uno puede decir lo que quiere, que aquí estamos en democracia, que hay libertad de pensamiento y libertad de opinión, pero que conversando las cosas mejoran. Pucha, Evelyn, de las críticas que he escuchado en el último tiempo es que una candidata que está desde los 90 activamente en política. En el ámbito público, además en campaña desde los 90, en campaña se tiene que someter a algunos requerimientos de marketing, que en esta campaña han tratado de dulcificarla mucho, con el tema de la comida. No les va a resultar mucho. Usted no es, exactamente, usted es otra cosa, que inclusiva, más firme, más buena para la chucheta y esas cosas. Mira, a ver, lo que a mí me caracteriza es que en general soy bastante independiente. Fui la única que voté a favor del divorcio en mi sector, fui la única que voté, en fin. Siempre he sido súper independiente, no voy a dejar de serlo. Segundo, me caracteriza que yo digo las cuestiones de frente. No mando a nadie a decirlas ya. Lo tercero es que sí, de repente soy mal genio. Y sí, a veces soy mal genio, pero se me pasa pronto. Y cuarto, que tengo pasión por Chile, y eso no se me va a acabar nunca. Y una dulzura nunca he sido. No voy a ser tampoco. No soy alguien que trate de agradarle a todo el mundo, pero yo al final valoro mucho más la confianza que da a la gente el saber que uno es de frente y dice las cosas de frente, que un supuesto cariño por dulzura. Lo que sí, me gusta reírme. Y toda mi vida me ha gustado reírme. Entonces es una cosa bien rara, porque por un lado soy súper matea, súper estudiosa, súper trabajadora, súper exigente conmigo mismo y con todos los demás. Al mismo tiempo me gusta reírme mucho. Y de dulzura sí, a veces la tengo con gente a la que aprecio o con cosas que me emocionan. Pero no es mi característica principal. Pero a lo largo de todos estos años ha dado y ha recibido mucho, fundamentalmente de sus pares. Sí, he recibido mucho. Y mira cómo estoy de abatida. ¿Pero ya se acostumbró o le da lo mismo? No, ¿Sigue doliendo, no? No, uno nunca se acostumbra, pero uno entiende al final que esto es política, que no es personal, que, en fin. Por eso que cuando ya pasa a ser personal y empiezan a mentir de ti, ahí yo pongo el límite. Eso sí que no. O sea, cuando tratan de decir que estoy con Alzheimer, ahí hay un límite. Y ahí entonces pongo freno grave a aquello que me están tratando de hacer. Eso sí que no lo acepto. Estamos conversando cansado, con... ¿no? ¿Cansada? No, nada. Toda mi vida he trabajado mucho. Tengo una energía increíble. Lo que sí, obviamente, me acuesto a las 10:30 y trato de dormir bien. Dormir buenas horas de sí, sueño. Eso sí que lo necesito. Me acuerdo que el presidente Piñera podía dormir 5 horas y estaba perfecto al día siguiente. Lamento decirles que yo necesito 7 u 8. 7 u 8 horas de sueño, como dicen los como médicos. La mayoría de los mortales. Evelyn, también una de las características de la campaña y de su carrera política tiene que ver con esto de, claro, ser mujer en un mundo principalmente dominado muchas veces, ya quizás no tanto, pero en su minuto sí. Éramos 7 diputadas de 120 cuando yo
Imagínate. Claro, entonces en ese sentido hay de hecho un perfil que habla de eso, de contra la corriente. De hecho, como Evelyn Matei en ese sentido se ha mantenido siempre enfrentando cosas que podrían decir una mujer nunca lo va a lograr o una mujer no va a poder. Y ahora está acá. Y tiene también de contrincante a otra candidata mujer. En ese sentido, ¿cómo está viendo la política o las mujeres en la política? Me pasa que las mujeres en general, no solamente en la política, también en los negocios, también en los medios de comunicación, también en las universidades, ya están llegando a los puestos más altos. Pero todavía nos sigue costando mucho más, en todo. Y nos sigue costando mucho más porque en realidad uno tiene que demostrar que 2 veces o 3 veces más inteligente que un hombre para que te tomen en serio. Pero además te cuesta más porque los hombres se ponen de acuerdo en horario, en reuniones de las cuales tú ni siquiera te enteras. Pero también es más difícil porque las mujeres no solamente nos tenemos que hacer cargo de nuestras carreras, sino que además de los hijos y de la casa. En realidad de los hijos y de cualquier otro cuidado. Se enferma tu mamá, se enferma tu hermano, se enferma tu hijo, es la mujer la que apechuga. Yo siempre digo que no tenemos que hacer cargo hasta de la suegra. Pero la denominada carga mental. Claro, y yo veo... y conversamos mucho con las mujeres están muy exhaustas en Chile. Es muy difícil ser mujer en Chile, porque todo te cuesta más, te pagan menos por hacer lo mismo, te pasan a llevar cuando hay ascenso y además te tienes que hacer cargo de los cuidados y de la casa. Me acuerdo que cuando era ministra del Trabajo, vino el Centro de Microdatos, que en esa época estaba en la Universidad de Chile, y querían hacer un estudio longitudinal sobre la primera infancia. Y querían que nosotros se lo financiáramos en el ministerio. Y yo le dije, ningún problema, pero hagan todas estas preguntas. ¿Quién hace las compras? ¿Quién cocina? ¿Quién lava? ¿Quién plancha? ¿Quién barre? ¿Quién hace el almuerzo para los niños? ¿Quién lleva a los niños a un cumpleaños? Todo. Todo lo hacían las mujeres, todo. Los hombres me acuerdo que ayudaban poquitito a sacar la basura y a veces a llevar la finanza. Pero ser mujer en Chile... Ahora, eso está cambiando. Yo veo, por ejemplo, las generaciones jóvenes de pareja, y yo ya veo que los hombres asumen el cambio de pañales, el levantarse en la noche cuando la guagua llora. Eso está cambiando. ¿Cómo? El ir al supermercado. El ir al supermercado, claro. El cocinar, etcétera. Entonces, a mí lo que me alegra, porque esto es en realidad un tema cultural, ¿no? Y por eso que me alegra ver que la cultura de a poco está cambiando. Ahora está cambiando más en las generaciones jóvenes, en muchos ya de mi edad no va a cambiar nunca. En una casa de 2 economistas, ¿quién lleva las cuentas? Cada uno la suya. Nunca me han mezclado. Jorge se hace cargo de la mayoría en realidad de los gastos y yo me hago cargo de otros. Yo no tengo idea de cuánto él gana. Él nunca ha sabido cuánto gano yo. No, cada uno en lo suyo. Pero lo que sí, Jorge es una persona que sabe enormemente de economía. Él llegó a ser vicepresidente del Banco Central y por lo tanto yo converso mucho con él sobre los temas económicos, cómo levantar Chile, cuáles son los principales problemas internacionales que estamos enfrentando, cómo hacer frente a eso. Así que en el fondo Jorge es un gran compañero. Es un hombre además muy prudente y mucho más de un genio. Menos polvorita que el mío. Pero en los temas trascendentes, ¿se pide permiso, Evelyn, o se comunica? Voy a ser candidata. No, él comunica y yo comunico también. Nadie pide permiso en mi casa. Ni mis hijos nunca pidieron permiso, ni yo le pedí permiso a mis padres, ni le pido permiso a mi marido, ni él a mí. Mejor nada. pedir permiso, mejor pedir perdón que permiso. No, tampoco es pedir perdón. Lo que yo espero es que cuando yo tomo una decisión, él me apoye. Y si él toma una decisión, yo lo apoyo. Eso es lo que yo creo que tiene que suceder entre 2 personas adultas, ambos economistas, ambos con libertad para decidir. Y por lo tanto, lo que nosotros... Por ejemplo, cuando yo creo que tenía 19 años, y yo le dije a mi papá que yo me quedaba, a mis padres en realidad, que yo me quedaba sola en Londres cuando ellos se volvían a Chile. Yo nunca pedí permiso y era menor, todavía no tenía 21 años. Y mi papá me dijo, perfecto, pero ¿cómo vas a vivir? Porque no te puedo mandar un peso de Chile. Tú sabes que los dólares allá no hay cómo obtenerlo. Y entonces me dijo, mira,
Yo le dije, yo pensaba ser secretaria, porque como soy pianista, sé mover los dedos rápido. Y él para me dijo, teclear. Claro, y él me dijo, bueno, ven a practicar en una máquina que es hora, qué sé yo, a tal hora. Fui, practiqué y me quedé en Londres sola. Y me financié completamente sola en esa época, teniendo, no sé, recién cumplió 20 años. Así que esa es la forma en que opera mi familia. Y esa es mi familia paterna, y esa es la forma en que opera también mi familia actual. Evelyn, quiero anticiparme a dos temas que van a estar hoy día sobre la mesa. Uno, hay un anuncio sobre las pymes. Sí, hay un anuncio sobre las pymes. Nosotros realmente creemos que las pymes lo están pasando muy mal. Y les cuesta realmente llegar a fin de mes, les están aumentando muchos costos, y entonces nosotros vamos a anunciar que llegando al gobierno, vamos a proponer una ley para que ellos tengan para siempre una tasa de impuesto del 10%. Hoy día tienen el 12,5%, pero es temporal. Debiera subir al régimen normal en un par de años. Y nosotros queremos que para siempre tengan una tasa de impuesto mucho más bajo, porque realmente las pymes son lo que sostiene, yo te diría, la columna vertebral de nuestro país. Nosotros no podemos permitir que todos sean super cadenas de gente con mucha fortuna. Las pymes son importantes en Santiago, en las regiones, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, cómo las pymes se van armando alrededor de la industria de la minería, alrededor de la industria del salmón. Las pymes son las que mantienen vivo, y en ese sentido creemos que las tenemos que ayudar muchísimo. Pero también creemos que no solamente es el impuesto, sino que también el crédito. Muchas veces les cuesta mucho conseguir crédito. Tenemos que además destrabar muchas inversiones, porque por ejemplo cuando se crea una nueva mina, ahí van a surgir nuevamente pymes que van a estar dando servicios de alimentación, servicios de transporte, servicios, por ejemplo, de mantener los camiones, de mantención de camiones, servicios de hotelería. O sea, empieza a formarse, ¿no es cierto?, toda una actividad, y esas pymes son de presencia regional, y son importantes desde el punto de vista de la clase media de nuestro país. Evelyn, también se va a conversar hoy día del discolaje de la gente que va a las listas parlamentarias. ¿Usted va a aceptar el renuncio en aquella materia o no? Fotos con el otro candidato, amenazas de bajarse y esas cosas. Eso le corresponde a los partidos, no a mí. No, yo ahí no me meto. Perfecto. Sí. Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos y de Amarillos por Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en País ADN. Si me permiten, quería partir por eso, pero yo creo que a todos nos ha afectado enormemente la muerte de los 6 mineros. Y obviamente lo primero es mandarle las condolencias, el sentimiento, ¿no es cierto?, a todos sus compañeros de trabajo, a su familia, a sus amigos, etcétera. Pero también quiero señalar que si esto hubiera ocurrido en una mina privada, probablemente la reacción del gobierno hoy día sería exigir querella, renuncia, y creo que es súper importante que nosotros tengamos siempre la misma reacción donde quiera que ocurran los accidentes. Creo que es parte del Chile que nosotros tenemos que proyectar, que de verdad tengamos una sola vara. Y que fue lo que dije ayer también con el tema de la corrupción. Nosotros no podemos andar escupiendo al cielo cuando los corruptos están al frente y mirar al techo cuando los corruptos están en nuestro campo. Creo que es súper importante que los chilenos entiendan que finalmente lo que importan son más bien los principios y cómo uno reacciona, y no de dónde ocurrió el accidente o dónde ocurrió la corrupción. Creo que es súper importante tener reglas claras frente a este tipo de cosas, porque solo así vamos a construir un país donde la gente vuelva a tener confianza en sus instituciones. ¿Le ha parecido débil? Quiero entenderlo. ¿Le ha parecido débil la reacción del gobierno con respecto al tema de Codelco? Yo creo que la reacción hubiese sido totalmente distinta. Hoy día estarían varios ministros pidiendo la cabeza de los responsables, entablando querellas criminales, querellas civiles, etcétera. Y eso obviamente que aquí no lo he visto. Y si aquí no lo vemos, yo no estoy diciendo cuál es la reacción correcta. Yo lo único que digo es tengamos siempre una misma reacción, tengamos siempre una misma vara. Este tema de la doble vara, del doble estándar, yo creo que nos hace muy mal como país. Pero pensando en este hecho puntual de esta lamentable tragedia, ¿tiene que renunciar, por ejemplo, al directorio de Codelco? Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que mirar bien es qué es lo que ocasionó este terrible accidente, si hubo algún tipo, ¿no es cierto?, de mala actuación por parte de alguien, o si fue azar, que no era previsible, o si alguien hizo mal su pega. Tenemos que saber qué ocurrió, y ahí se verá si alguien tiene que renunciar o no. Yo solamente digo que cuando ocurra, por ejemplo, algún problema, por ejemplo, en materia de electricidad, ¿no?, en vez de empezar a pedir renuncia y que le van a quitar la concesión a Enel, por ejemplo, actúen de la misma manera que ahora. En que no le han pedido la renuncia a nadie, en que no le han dicho que le van a quitar la concesión a nadie, en que no están echando a nadie, etc. Lo que estoy criticando es el doble estándar. El doble estándar nos hace mal como país. Porque finalmente, cuando uno siempre le echa la culpa al del frente, pierde el país. Evelyn Matei, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Nosotros seguimos. Ya regresamos con Piedad Vergara y Aldos Quiapacase en País ADN por la 91.7. Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN. En Santiago, 13 grados. En Punta Arenas, -1 grado. La nueva ley